Entonces, realidad y espejismo. Vamos a tratar de entender qué son estos dos conceptos para poder profundizar en cómo, bueno, todos obviamente coincidimos en lo que es la realidad, ¿no? Solemos con una gran naturalidad decir esto es real. O podemos decir esto es lo real, o podemos decir no, lo otro es lo real y esto es real. Pero siempre vamos a usar el concepto real para definir algo que consideramos verdad absoluta. Y la cuestión es que, ¿qué significa esa verdad absoluta? ¿Qué significa ser real? ¿Por qué, desde nuestro punto de vista, consideramos que una cosa es real y otra no? ¿Cuál es el punto? Entonces, para entender esto, vamos a lo que significa la palabra real. Real viene de la palabra latina res, que significa cosa. ¿Sí? Y de acá hay una palabra muy importante para todos nosotros, que es la palabra res pública. ¿Sí? Res pública, que da origen a la palabra república, significa cosas del pueblo. ¿Sí? Las cosas son del pueblo. Res pública, que da origen a república. O sea que nosotros consideramos a lo real, en realidad, a las cosas que uno puede contabilizar, a las cosas que uno puede tocar, que uno puede percibir a través de 5 sentidos. Entonces, lo que sería real, entonces, tiene que ver con cosas que puedo mesurar, que puedo medir, ¿sí? Y por lo tanto, para que yo pueda medir lo que siento de algo, tiene que ser percibido por mis 5 sentidos. Pero recordemos lo siguiente, que ya lo hemos hablado de esto. ¿Los 5 sentidos qué son? Los 5 sentidos son simplemente sensaciones energéticas interpretadas por quién? Por el cerebro. Y el cerebro crea una idea que hace que eso que estoy sintiendo tenga una lógica. Por lo tanto, todo lo que yo percibo por los sentidos como un objeto, como una cosa, en realidad solo puede ser interpretada como un cosa a partir de una idea. O sea que todo lo que vemos, sentimos con los 5 sentidos, básicamente es una percepción. Y al ser simplemente una percepción de la realidad, significa que todo lo que nosotros consideramos como real, como cosas, no son más que el producto de una idea. Pienso, luego existo. Básicamente, entonces, ¿qué significa esto? Que la realidad es una ilusión, que la realidad es un espejismo. Entonces, ¿por qué podemos llegar a decir que es una ilusión? Porque uno puede decir, no, pero esto existe, esto está acá, ¿no? Pero esto lo hemos hablado muchas veces en otros videos, ya, que es, no, esto está acá, porque hay una vibración que genera una energía que permite que haya átomos, ¿sí? Y esos átomos son lo único que existen. El resto es solo una cuestión de percepción de cómo se conjugan los átomos para formar cosas. Por lo tanto, desde un punto de vista físico, no existen las cosas, solo existen átomos ordenados de formas diferentes. ¿No? ¿No les parece que es así? Son solo átomos ordenados de formas diferentes, es lo único que existe. Todo lo demás que existe a partir de esos átomos es una ilusión sensorial. Simplemente eso, una ilusión sensorial. Por eso mismo, para que yo pueda existir como soy e interpretar lo que soy, necesito la mente, necesito la interpretación. Pero fíjense que digo mente, ¿sí? Mente, no conciencia. Es diferente. No estoy diciendo mente, estoy diciendo, perdón, dije mente, no conciencia. ¿Y cuál es la diferencia entre mente y conciencia? Que la mente es toda una idea. Y la conciencia es la interpretación de esa mente. Es otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que no somos solamente los humanos que tenemos mente. Los árboles tienen mente. Los animales tienen mente. Las rocas tienen mente. El agua tiene mente. ¿Sí? La mente es la capacidad de darle forma a un grupo atómico. Luego, hay seres como homínidos, ¿sí? Los homínidos, los canes, los felinos, los hechos, esos animales, los pulpos, esos animales tienen conciencia dentro de la mente. ¿Sí? Tienen conciencia dentro de la mente. ¿Por qué? Porque pueden reconocerse, se pueden separar del otro, entienden que son uno y que tienen habilidades per se. La diferencia. Y luego, están dentro de la conciencia, está el ser inteligente. ¿Sí? Inteligente. Que ahí estamos los homínidos y algún cetáceo. Bien, entonces, esto para entender que cuando hablamos de mente, no estamos hablando del humano, estamos hablando de algo mucho más grande. Entonces, ¿qué significa esto? Que a partir de la mente, ¿sí? La mente, ¿qué hace? Juega con la creación, busca diferentes formas, se abre a todas las posibilidades a través de la imaginación para poder crear posibilidades. Se expande, la mente juega con las posibilidades. Juego dice el uso en latín, ¿sí? De ahí viene la palabra lúdico, ¿sí? De jugar, y de ahí viene la palabra ilusorio, ¿sí? Ilusorio es la capacidad de jugar con la mente. This means that mind is able to imagine, is able to play with the mind, to play with the ability to open itself to the thousands and billions of possibilities to create. So this wide open
this wide open mind able to play with its own creation, creating new things. Entonces, la mente, básicamente, lo que hace es jugar con la creación. Y eso va permitiendo que los átomos tomen diferentes formas. Y ahora la pregunta es, pero ¿cómo hace la mente para, cómo hace la mente para hacer que las cosas tomen diferentes formas? ¿Cuál es la ley de eso? ¿Cómo funciona? Y ahí entramos al conflicto. Toda ley de la física está basada en la cuántica. Es decir, no tiene lógica. Es una ilusión. O sea que todo lo que nosotros, incluso los científicos, los físicos, han estado interpretando y entendiendo de toda la existencia de la realidad, no son más que leyes solamente aplicadas a nuestra dimensión. Pero cuando entramos a otra dimensión, las leyes de la física desaparecen y empieza la ley cuántica, que es la que sostiene el microcosmos, lo que no se puede entender. Es decir, que todo lo que nosotros consideramos físico y real se sostiene y existe gracias al ilusorio. Entonces, básicamente, todas las cosas que existen en la realidad no son más que una percepción o una idea. So, this is why all the things that exist are just a perception of an idea. Y acá entramos en este gran conflicto, que es, pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es la realidad? Entonces, ¿cómo sabemos cómo construir una realidad? ¿Cómo hacemos para poder manifestar algo nuevo? Si todo el mundo está viendo algo diferente. ¿Y por qué todo el mundo ve algo diferente? Bien, vamos a esto entonces. La realidad es es un consenso colectivo. ¿Sí? ¿Por qué existe la realidad? La realidad existe porque más de 3 personas concuerdan sensorialmente de que algo es real. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, esto es agua, lo que está dentro de esta botella es agua. Entonces, ¿por qué es agua? Porque más de 3 personas lo ven y ven agua. Entonces todo el mundo concuerda de que esto es agua. Pero esto no es agua. Estos son moléculas de hidrógeno con moléculas de oxígeno combinadas. No es agua. Agua es una idea. En realidad son moléculas. Y esas moléculas esas partículas atómicas tampoco existen en realidad. Están sustentadas en otra cosa. El concepto de por qué 3 personas es una ley, la ley de 3, que con 3 puntos en un espacio se puede diagramar una profundidad. ¿Sí? Por lo tanto, con 3 líneas en un espacio en blanco, puedo dirigir una línea que puede construir una forma. Con 2 líneas no, porque las 2 líneas básicamente dan una sola perspectiva de 2 dimensiones, pero con 3 puntos de vista genero la tercera dimensión, el punto de profundidad. ¿Sí? Entonces, por eso, ley de 3 es que 3 personas estén viendo 3 puntos de vista diferentes para que algo tenga lógica en la tercera dimensión: alto, ancho, profundo. Bien, entonces, básicamente, tener 3 puntos de vista permite la existencia de un objeto. Un objeto, básicamente, es un objetivo. Un objetivo. ¿Qué significa? Que tiene que ver con algo que yo puedo estar contemplando y observando delante de mí. ¿Sí? Por eso, objeto es algo que contemplo delante, externamente, y objetivo es un punto delante al que me dirijo. ¿Sí? Teniendo 3 puntos de vista de referencia, genero una tridimensionalidad que me permite identificar un objetivo al que le voy a llamar objeto. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo puedo crear una realidad? Por eso el ser, para poder existir, necesita 3 cosas: vibración, energía y materia, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Necesita 3 para poder existir. Entonces, también en español nosotros decimos que la realidad son cosas. ¿Sí? Y cosa viene de la palabra latina causa. ¿Sí? Básicamente la A y la U se unen como sonido en O, como en francés, cause. Entonces, la cosa significa la causa de las cosas, la causa de un movimiento, la causa de energía, la causa de una intención. Entonces, ¿qué significa? La causa, la causalidad de las cosas, no tiene nada que ver con lo tangible, sino que tiene que ver con el movimiento, con el impulso o el impulso de las cosas. Fíjense que incluso lingüísticamente no tenemos nada que nos defina realmente un objeto físico, ¿sí? Sino que lingüísticamente nosotros decimos, estas son causas. ¿Sí? Esto es una causa que le llamo lentes. ¿Sí? Gafas, simple. Es una causa. ¿Y por qué es una causa? Porque está hecho de un montón de otros materiales. Está hecho a partir de, dentro de estas gafas, hay arena del desierto y dinosaurios. Y uno diría, estás totalmente loco. No, porque tiene plástico, petróleo, hecho hace millones de años, en la época del Cretácico seguramente, y el cristal está hecho de arena, o sea que de algún desierto viene, ¿no? De alguna montaña, o sea que es relativo. Entonces, el concepto de reunión, porque está aplicando en inglés, que la cosa en inglés se dice thing, y thing viene de otra palabra que es thing, que significa asamblea. O sea que cosa hacía referencia a la asamblea de personas que decidían sobre las causas y los efectos de cosas. Entonces, básicamente el resultado de las cosas es a partir de un consenso colectivo de un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, ese consenso, ¿de dónde viene? Del latín consensus, que significa consensación. O sea que un consenso de personas no es más que aglomerar las sensaciones de diferentes personas y debatir si todos más o menos sentimos lo mismo. Si todos sienten más o menos lo mismo, se interpreta entonces eso como una realidad. Y ahí está el origen de la realidad.
Simple. ¿Qué es una ilusión? Es simplemente un espejismo. Bien, entonces, entendiendo esto, ¿por qué entonces, cómo surge el consenso? ¿Por qué necesitamos el consenso de las cosas? Básicamente necesitamos el consenso de las cosas porque, como escribí hoy en el blog, el universo es como un borracho, ¿sí? Vamos a imaginarlo muy fácilmente. Seguramente la mayoría de los que está acá escuchando alguna vez estuvo borracho en su vida, ¿no? Así que más o menos sabrá lo que es. Y si no estuvieron borrachos, seguramente alguno habrá canalizado. Y sabe más o menos las sensaciones como estar borracho. Entonces, imaginemos que el universo es un gran borracho. El borracho más grande de la historia que está constantemente con una resaca sin parar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen que ve un borracho de la realidad? Un borracho ve todo multiplicado por muchas veces, ¿no? Es como que una sola cosa que está adelante la ve por muchas y diferentes percepciones, ¿sí? Entonces, a todo eso se le, se le llama se le llama dimensiones, ¿sí? O sea que un ser multidimensional es un ser borracho. Básicamente, creo que estoy matando la ilusión de lo que es estar en la sexta dimensión. Pero, o sea que si algún día se emborracha, más o menos tienen una idea de cómo es estar en la sexta dimensión. Básicamente. Entonces, esa percepción, ¿sí? Esa percepción de un ser multidimensional es aquel que no puede fijarse en una sola cosa, que está viendo muchos conceptos de lo mismo en diferentes puntos de vista al mismo tiempo, ¿sí? Eso es un ser multidimensional. Bueno, entonces, un ser que está expandido en ese concepto del universo y de repente necesita abrir la puerta con la llave, ¿sí? Vamos a hacerlo muy gráfico, ¿no? O sea, cuando el borracho llega a su casa y tiene que meter la llave, ¿sí? En el picaporte para poder abrir la puerta. Esa imagen, muy graciosa, trata de hacer que todas las dimensiones traten de focalizarse en un solo punto para poder meter la llave, ¿sí? Y girar la puerta. Para que eso suceda, necesita prestar mucha atención, poner toda la atención posible en un solo foco. Y como tiene tantas dimensiones, ¿qué hace entonces? Lo que hace es agarrar la mayor cantidad de ojos posibles para que le ayuden a focalizar un solo punto. Entonces, en todas las dimensiones crean muchísimos seres, que cada uno va a tener un punto de vista diferente del cerrojo donde puede abrir la puerta. ¿Se entendió la multidimensionalidad? Espero que haya sido gráfico. Así es como básicamente podemos entender lo que estamos haciendo todos. Todos somos los ojos, los millones y billones de ojos de un borracho que se llama universo, que está tratando de abrir la puerta para volver a casa, y todos estamos tratando de ver y decirle cómo meter la llave dentro del cerrojo para poder abrir la puerta y que todos vayamos para adentro. ¿Se entiende? Esa es la multidimensionalidad. O sea que, desde este punto de vista podemos entender que cada uno de sus ojos va a estar viendo lo mismo de una forma diferente. ¿Qué es el consenso entonces? El consenso de una realidad es básicamente que todos entendamos que eso es una llave. Y que todos decidamos, eso es una llave, y lo que está haciendo es abrir una puerta. El consenso es eso. Pero el universo no está viendo ni la llave, ni la puerta, no sabe ni dónde está. ¿Sí? Nuestra tarea es focalizarnos y decir, esa es la llave y esa es la puerta. Y por eso la realidad es una ilusión. Bien, para cerrar este tema entonces, y vamos a la alineación. Para cerrar este tema, la pregunta sería, ¿y entonces cómo hacemos para llegar a la llave? ¿Cómo hacemos para abrir la puerta? ¿Cómo hacemos que los ojos se pongan de acuerdo? Y básicamente la respuesta es no cambiando el punto de vista del otro. No diciéndole al otro, hey, no, lo que estás viendo está equivocado. Lo que yo estoy viendo es lo real. Esto es como les habrá pasado, ¿no? Cuando están haciendo algo con muchos amigos y uno es el que lo está haciendo y todos los demás dicen, no, más así, no, algo de esa manera, no, les habrá pasado, ¿no? Cuando hay uno que está tratando de hacer algo muy específico y tiene a todos sus amigos alrededor diciéndole, no, esto, no, algo así, no. O sea, cada uno de su punto de vista, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento en la vida. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que no puedo perder energía en cambiarle el punto de vista al otro. Lo que tengo que ayudarle al otro y a mí mismo es ampliar mi punto de vista, a darme cuenta de que hay muchos más y de que entre todos podemos formar una imagen de 360 grados de la llave. Y la única forma de hacer esto es a través de lo práctico, de llevando al ser a poner a prueba su punto de vista en acción. ¿Sí? Actuar. Pasar de la ideología a la biología. Porque la única forma en que algo es válido como objeto real es si, desde diferentes 3 puntos de vista, lo puedo probar a través de las sensaciones. Si no lo siento con mis 5 sentidos, no lo puedo convertir en algo real. Y es por esto la frase fundamental que se dice, tú eres el creador de tu propia realidad. Fíjense todo lo que tuvimos que explicar, y demasiado resumido porque de esto hay millones de cosas para hablar, pero todo lo que tuvimos que pasar para entender lo que significa la frase, soy creador de mi propia realidad. Hay un largo proceso en el medio. Y lo vamos a seguir hablando. Pero bueno, ahí está, entonces,
yo soy creador de mi propia realidad es entender que la mente juega en un rol de ilusiones, manifestando objetivos que llamamos cosas. Vamos a la información de hoy. La vibración del ya, ya, ya. La afirmación es yo soy la evolución consciente. El código del día es el decateto, un grupo de 10. La iluminación del centro expande su ser envolviendo todo lo creado. El 10 es el Dios. La luz que envuelve todo, que lo unifica, creando la esfera. Este concepto universal nos ayuda a comprender que aquello que llamamos ser iluminado no es más que aquel que logró integrar todos sus atributos y perspectivas, convirtiéndose en todas ellas.